Himno número 108. Rojos son tus pecados, como grana Dios los ve. Rojos son tus pecados, como grana Dios los ve. Aunque parezcan ser pocos, Él así los ve. Mas en Él ten confianza, dice que los borrará. Esa es la fe que nosotros tenemos y la confianza que el Señor ya ha borrado nuestros pecados. Así vamos a cantar este himno. Rojos son tus pecados, como grana Dios los ve. Rojos son tus pecados, como grana Dios los ve. Aunque parezcan ser pocos, Él hace los ve. Mas en Él ten confianza, mas en Él ten confianza, dice que lo borrará, dice que lo borrará. Escuchad que os suplica, volved a vuestro Dios. Escuchad que os suplica, volved a vuestro Dios. Él os dará gran consuelo y su eterno amor para darnos la vida, para darnos la vida. Él a Cristo entregó. Él a Cristo entregó. Perdonarte Él desea toda tu iniquidad. Perdonarte Él desea toda tu iniquidad. Si tú le dejas entrar en tu corazón, Él te hará como la nieve. Él te hará como la nieve y contigo cenará. Y contigo cenará. Oh, no dudes a Cristo, su palabra cumplirá. Oh, no dudes a Cristo, su palabra cumplirá. Porque verdad es su nombre, nuestro Redentor. Dile que tú le crees, dile que tú le crees, y con él tú reinarás. Y con él tú reinarás. Bien, hermanos, les voy a invitar a que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. No vamos a poner ninguna presentación, lo vamos a hacer a capela. Y vamos a leer en primer lugar
la carta escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. La primera carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a leer también en la carta a los hebreos, sabemos que el Espíritu Santo no permitió que se conociera el autor humano de esta carta, así es, la conocemos como palabra del Señor nomás, no sabemos quién realmente la escribió, pero es la palabra de Dios. Dice el capítulo 10, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a leer hasta en ese versículo, en la palabra del Señor. Ciertamente vamos a citar algunos más dentro de lo que es la predicación del Evangelio. Si bien es cierto, la carta a Timoteo, una de las cartas conocidas como las cartas pastorales y carta personal, escrita a creyentes en Cristo, tenemos allí implícito el mensaje del Evangelio. Lo mismo allí en la carta escrita a los hebreos. La razón de este mensaje. En el versículo 14, donde comenzamos leyendo, ahí tenemos nosotros la razón explicada por el apóstol Pablo a Timoteo, cuál fue la causa que motivó que él escribiera estas cartas a su hijo en la fe. Todo lo que está escrito antes de estos versículos y lo que continúa son la razón. El apóstol deseaba estar con él para darle las instrucciones en forma personal, pero teniendo dudas de que esto pudiera realizarse pronto, él decide entregar estas instrucciones a su hijo en la fe. Él tenía esperanza, dice, de ir pronto a verte, pero esto estaba todo sujeto a la voluntad de Dios, por supuesto, y a lo que Dios tenía en su propósito realizar en su siervo, este siervo que se desgastó para anunciar el evangelio, para enseñar a los creyentes, tanto judíos como gentiles, especialmente a los gentiles, porque él primeramente fue a los israelitas, pero cuando ellos se encontraron indignos, ustedes lo pueden leer ahí en el libro de los Hechos, de recibir el mensaje de Cristo, él sacudió el polvo de sus zapatos junto con su compañero, testificando en contra de la negación de estos hombres, y se volvió a los gentiles, a aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Y el apóstol quería que su hijo en la fe supiera las instrucciones que él había recibido de parte de Dios. Recordemos que el apóstol no recibió instrucciones de ningún hombre, sino más bien él recibió directamente del Señor Jesucristo las instrucciones que él ha estado entregando, e incluso el mensaje del Evangelio, la buena noticia de salvación que él entrega, también él la recibió directamente de parte del Señor. Y mis queridos amigos, tenemos que señalar que el mensaje del Evangelio es un mensaje nacido en el corazón de Dios, el amor de Dios para con sus criaturas que salieron de su mano y que se apartaron cada cual por su camino, y que fue tal la separación que
el Señor llega a decir en su palabra, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así vamos a ver que esto es muy importante, tener en consideración lo que Dios nos señala, no lo que el hombre, porque hoy día lamentablemente hay muchos que predican y enseñan religiones que no tienen nada que ver con el mensaje evangelístico. Así, otros han hecho del evangelio una religión. Y se habla usted, bueno, usted es evangélico, católico. No, el evangelio no es ninguna religión, no es religión. Dios no vino, el Señor Jesucristo no vino a crear ninguna religión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así, el apóstol Pablo aquí está instruyendo, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo tenía que saber, él era un joven, y tenía que ser recordado, más bien porque él lo sabía, cómo él debía conducirse en medio de el pueblo de Dios. Nunca debemos perder de vista, hermanos, que cuando se está hablando de la casa de Dios, no se está hablando de ningún edificio, sino se está hablando de el conjunto de creyentes salvados por Cristo. En conjunto somos la casa de Dios y en forma individual también somos templo de Dios. Así, la casa de Dios es para Dios muy importante y tenemos que en las instrucciones dadas por el Señor dice la santidad conviene a tu casa. Así, Timoteo debía saber cómo comportarse en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia que se congregaba allí, que era la casa del Dios viviente, no era un Dios que había sido crucificado, que había sido sepultado y había quedado hasta ahí, no. Era uno que murió, que fue sepultado y resucitó triunfante, que en esa obra de expiación participaron las tres personas de la deidad. Así tenemos nosotros la importancia, esto entre paréntesis para nosotros los creyentes, de la casa de Dios. Y esta casa de Dios tiene una misión que Dios ha dado con respecto al mundo, a los inconversos y a los creyentes. Esta casa de Dios es una columna. Sabemos nosotros que esta figura, columna, que se ve en los edificios, tiene que ver con el sostén que sostiene, y baluarte que defiende. Y en cuanto a la verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. También se cuenta que en la antigüedad en estas columnas se colgaban avisos, se colgaban textos de diferentes índoles. Así, aquí es la iglesia la que está proclamando la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, hermanos, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato, y no esperó la respuesta. ¿Sabemos qué es la verdad? Hay una sola. Y el Señor Jesús, en su oración allí en Juan 17, cuando Él está orando por los suyos, Él dice al Padre,
santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad, es la palabra de Dios, no el razonamiento de ningún hombre, por muy religioso que sea, por muy santo que sea, no, es la palabra de Dios. Y en este tiempo en que estamos viviendo, en que hay tanta confusión en el mundo, que se ha desvirtuado tanto el mensaje que la gente no sabe cuál es realmente la verdad. La iglesia, que somos nosotros, hermanos, tenemos el deber de mostrar esa verdad. Y esa verdad, parte de ello vamos a ver ahora también en el mensaje del Evangelio de esta tarde. No nos olvidemos que somos columna y baluarte de la verdad. Ojalá que cumplamos esa misión. El versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vale decir, no había nadie de los creyentes que pudiera estar en contra o en desacuerdo de esta piedad. Y misterio aquí es esta palabra. Misterio es la palabra que comúnmente nosotros conocemos en la Biblia. Tiene que ver con una verdad que estuvo oculta en los siglos en Dios, pero que fue revelada, y fue revelada a los creyentes por medio de Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Este misterio que no tiene discusión es grande, y la piedad no es un atributo de Dios como la justicia, como la santidad, sino más bien es una actitud hacia Dios. Es cómo se comporta y cómo vive aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo, Él es la encarnación de esa piedad. Y vamos a ver verdades aquí que tenemos en las Escrituras y que deben ser enseñadas y proclamadas a aquellos que no tienen al Señor Jesucristo como su Salvador, nunca le han recibido. ¿Y qué es lo que se revela aquí? Bueno, la primera cosa que vemos aquí es que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue Dios manifestado en carne? Cuando nació el Señor Jesucristo como un bebé allí en Belén. Dios fue manifestado en carne. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, que a Dios nadie le vio jamás. Siempre he subrayado esto porque en el mundo religioso hay muchos que mienten. Y algunos dicen, mire, ¿sabe? Yo tuve una visión y vi a Dios, o tuve un sueño y vi a... Esos son mentirosos, nunca les crean eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice muy claramente que no le verá hombre y vivirá. Por eso a Dios nadie le vio jamás. Pero luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesucristo, Él vino
para dar a conocer el Padre. Y el apóstol Juan, cuando comienza su evangelio, dice, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria porque él habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, Dios manifestado en carne en la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesucristo. Ahí en la carta a los hebreos leemos que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también, el Señor Jesús, participó de lo mismo. Y el Señor Jesucristo, él es 100% hombre, hombre perfecto, el único de quien leemos en las Escrituras que no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca, el único, aquel que fue concebido de forma milagrosa, impecable, nadie más, absolutamente nadie más, solamente él, el Señor Jesucristo. Él vino para dar a conocer al Padre, él vino para dar a conocer a el Dios eterno, a aquel que el hombre no puede ver, porque como ya lo mencioné, si le viera, no podría contarlo, no podría contarlo. Dios manifestado en carne, 100% hombre, 100% Dios. El Señor Jesucristo unió en su persona humanidad y deidad. Así, esa es una verdad que todo creyente debe tener muy claro en su mente, en su corazón. Él vino como hombre a este mundo, porque para cumplir la misión que él traía, no podría ser de otra manera. Tenía que ser de esa forma, venir como hombre, pero no dejando él de ser Dios igualmente. Él cubrió su gloria con un cuerpo de carne. Dios manifestado en carne. El Señor Jesús, él dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo a Felipe, allí en Juan 14, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no quiero hablar mucho rato de eso porque estamos anunciando el mensaje del Evangelio. Ahora, ya hemos visto una parte de esta verdad, pero nos preguntamos, y usted se puede preguntar, ¿cuál fue la razón? ¿Qué razón tuvo Dios para ser manifestado en carne? ¿Por qué sufrir esa humillación? Dejar aquellas glorias que tenía desde antes de la fundación del mundo para tomar forma de hombre y estar en la condición de un siervo. ¿Cuál es la razón? ¿Sabe? Los creyentes tenemos claro esa razón. Pero usted, amigo, ¿sabe por qué Dios vino de esa manera a este mundo? Porque Dios amó de tal manera a sus criaturas que viéndolos destituidos de su gloria, sin Dios y sin esperanza en este mundo, fue la única forma en que Él podía traerlos nuevamente a la comunión
con Dios. No había otra forma. Esa comunión se perdió en los albores de la creación. Todos conocemos la historia cuando Adán desobedeció a Dios y trajo como consecuencia el pecado para toda la humanidad y la muerte. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo, va a decir el apóstol Pablo a los romanos, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y desde ese mismo momento, querido amigo, el ser humano cayó en desgracia delante de Dios, se perdió la comunión. Antes de eso, Dios hablaba con Adán y con Eva allí en el huerto, pero desde el momento que pecaron, la sentencia de Dios se cumplió. Murieron espiritualmente, quedaron destituidos de la gloria de Dios entre la santidad de Dios y el hombre caído. Se levantó esa barrera que se llama pecado. Al darse cuenta de eso, las consecuencias que tuvieron cuando ellos se dieron cuenta de lo que realmente habían hecho, porque Satanás, aquel que ya había sido condenado, les cautivó para que cayeran en pecado porque él no quiere ir solo a la condenación, sintieron vergüenza, tuvieron miedo. ¿Cuándo tenían miedo antes? ¿Cuándo tenían vergüenza antes? Consecuencias del pecado. Pero lo más terrible es la muerte. Saben, queridos amigos, en las Escrituras, la muerte significa separación. Y nosotros conocemos por lo menos 4 tipos diferentes de muerte. Cuando se habla de que murieron, tienen que ver con la muerte espiritual. Ellos quedaron separados de Dios a causa del pecado. No podían acercarse más a Dios porque el pecado les impedía. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Así tenemos la primera muerte que se menciona en las Escrituras, es la muerte espiritual, separados de Dios sin poder acceder a Dios a causa del pecado. La segunda muerte que se menciona en la palabra de Dios es la muerte física. La muerte física, cuando la muerte física se produce, la persona, el ser humano que fue hecho a semejanza de Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando la muerte sucede, se separan estos 3 elementos. Así, el cuerpo del creyente duerme, en cambio el del inconverso muere. Y el cuerpo del creyente va a la tumba, el del inconverso lo mismo, y el alma del creyente va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, y el espíritu vuelve a Dios. En cambio, el alma del inconverso, de aquel que no ha sido solucionado el problema de sus pecados, va al infierno, al lugar transitorio de condenación, porque después el infierno va a ser lanzado al lugar definitivo, que es el lago de fuego. Y entre paréntesis, queridos amigos, el infierno no fue creado por causa del hombre, sino por causa del diablo y sus ángeles. Para ellos fue creado, pero el hombre está yendo
voluntariamente a ese lugar de condenación, porque no quiere salvarse de la condenación eterna por su pecado. Así tenemos la muerte física, la muerte espiritual, y una tercera muerte, que es la muerte segunda, vale decir, muertos separados eternamente de Dios. El que muere sin el perdón de sus pecados va a estar separado eternamente de Dios allí en el lugar de condenación. Así ahí tenemos esas tres muertes que tienen relación con nosotros. Pero hay una cuarta muerte, y nosotros morimos como consecuencia del pecado, porque Dios desde el principio, Él así lo determinó. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la cuarta muerte, mi querido amigo, es una muerte única, que no tiene parangón. Es la muerte de Cristo. ¿Por qué murió el Señor? Él murió por mí. Murió para pagar la deuda que yo tenía para con el Dios Santo. Él murió por mis pecados. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Es una muerte vicaria. Él murió en lugar mío y en lugar de cada uno de los hermanos. Cada creyente puede decir: Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero mis pecados, y por esa obra única, todo suficiente, Dios me ha perdonado, me ha traído a una nueva relación con Él, de estar destituido de su gloria a ser hecho hijo de Dios, ciudadano del cielo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Qué tremendas bendiciones tenemos los creyentes en Cristo. Así, el Señor vino y tomó cuerpo humano porque no había otra forma, no había otra manera en que pudiese acercar al pecador a Dios. ¿Saben? El hombre quiso e inventó por sus propias manos tratar de esconder su pecado. Se hizo vestidos que no le sirvieron absolutamente para nada, porque Dios inmediatamente le enseñó que para que hubiera remisión de los pecados debía haber derramamiento de sangre de una víctima inocente. Y Dios les cubrió de pieles. ¿Y de dónde salieron esas pieles? Una víctima inocente murió en lugar de ellos para que ellos fuesen vestidos. Así, toda la humanidad, destituida de la gloria de Dios a causa de la herencia de Adán, Dios, a través de la historia, hizo muchos pactos con los hombres, y en la mayoría de ellos, o en todos ellos, el hombre tenía que cumplir con una parte para que Dios les perdonara, pero en todos, absolutamente en todos, falló. El último pacto o dispensación fue la dispensación de la ley, donde Dios ordenó que para que pudieran ser absueltos los pecados, debían matar una víctima inocente, un cordero en el cual no hubiera ninguna, absolutamente ninguna talla, sino que fuera perfecto. ¿Y los israelitas qué hicieron? Los israelitas pervirtieron esa ordenanza de Dios
Y Dios, finalmente, usted puede leer, porque por tiempo no lo vamos a hacer, pero usted puede leer allí en Isaías el capítulo 1, en donde Dios dice que no le traigan más van ofrenda, que no vengan más a hollar sus sapios. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron con lo que Dios había establecido. Entonces ellos mismos fueron los culpables de que aquello fuese desechado por Dios. E incluso Dios reclama, y ahí en el libro de Malaquías, Dios reclama a los israelitas, a los judíos, a causa de lo que ellos estaban haciendo y que realmente ellos no querían reconocer cómo ellos habían pervertido el mandato de Dios. Dice el Señor aquí en el libro de Malaquías, no lo busque, yo lo voy a leer nomás. Dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Eso fue lo que ocurrió y lo que determinó que Dios desechara todas esas ofrendas por el pecado, además de eso que dice la palabra de Dios, que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahí está la razón, la última oportunidad, la última forma establecida como para que hubiese ese perdón de pecados en forma transitoria. En ese tiempo fue desvirtuado por los israelitas y ya no había forma, humanamente hablando, no había forma de que el hombre pudiese venir a la comunión con Dios. Y esto realmente era terrible. Y Dios, amigo, hermano, Dios sintió piedad por las criaturas salidas de su mano. Y de tal forma que en la eternidad ya se había, antes que el mundo fuera creado, ya se había ideado un plan de salvación. Y en ese plan se había establecido de que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, viniese a este mundo para tomar cuerpo humano y ser la ofrenda perfecta por el pecado. Mire, el amor inmenso de Dios para con sus criaturas. Como Dios no escatima ni a su propio Hijo, sino lo entrega en propiciación. La palabra propiciación tiene que ver con que son satisfechas todas las demandas de Dios. Así, esa es la razón. Y aquí tenemos la voz del Señor
y la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios fue manifestado en carne? Porque los sacrificios y las ofrendas, Dios ya no los aceptó más. Y el Señor dice, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya ahí estábamos totalmente perdidos, destituidos de la gloria de Dios, y no había nada que pudiéramos hacer para acercarnos a Dios. Entonces el Señor Jesús dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y esto estaba escrito obviamente en el Antiguo Testamento, especialmente allí en el Pentateuco, donde estaban todas las ofrendas, que son muchas de ellas figuras de la ofrenda definitiva del Señor Jesucristo. Así, querido amigo, Él vino, Él tomó cuerpo humano porque te amó a ti, porque me amó a mí, y nos amó de tal manera que Él no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Qué tremendo amor, qué tremenda misericordia de parte de Dios para con pecadores que merecíamos únicamente el castigo, la condenación eterna por nuestros pecados. Así, queridos amigos y hermanos en Cristo, ahí tenemos la razón nosotros por qué cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, es presentado no como el Mesías, no es presentado como el Mesías, no es presentado como el Rey de Israel, no es presentado como el Hijo de Dios, como le presenta Juan el Bautista. Cuando le ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué nos dice, querido amigo, hermano en Cristo, el apóstol Pedro? Que ese Cordero había sido preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Y Pedro recuerda ya a los creyentes, ustedes fueron liberados de esa vana manera de vivir que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Imagínese, amigo mío, el amor inmenso de Dios en su omnisciencia. Él sabía lo que iba a ocurrir y Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Y dice el apóstol Pedro, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Así, querido amigo, los creyentes nacimos de nuevo, nacimos de arriba, fuimos purificados, fue cambiada nuestra naturaleza pecaminosa, recibimos una nueva naturaleza. Eso no significa que no tengamos pecado, eso por supuesto que no, pero sí hemos recibido esa nueva naturaleza, y esto únicamente, querido amigo, por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. La palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo de Dios
tiene vida eterna y en el futuro no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pero, ¿qué es lo que usted tiene que creer, querido amigo? Porque lo que hemos leído, que el Señor vino, que nació allí en Belén de Judea, esa historia, el propósito de Dios, que es por salvar a los pecadores también, eso es muy conocido por mucha gente, que Dios existe, también la mayoría de la gente lo sabe, aunque algunos se declaran a veces no creyentes, pero en el fondo sí lo saben. Y aún hasta los demonios, dice Santiago, creen y ellos tiemblan, porque para ellos no hay remedio, para ellos no hay vuelta atrás, sino ellos están esperando el momento en que van a ser lanzados al lago de fuego junto con su líder, Satanás. Así, por eso ellos tiemblan cuando esperan ese momento terrible para ellos, que ya están condenados y destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha dado a nosotros esta gloriosa oportunidad de poder transformar, de poder cambiar nuestro destino, de cambiar nuestra relación con Dios, y solamente creyendo en el Señor Jesucristo podemos hacerlo. Pero ¿qué es lo que tú tienes que creer? Y este creer no es un simple conocimiento intelectual, es creer con el corazón, creer con el alma, de que cuando el Señor Jesucristo estaba levantado entre el cielo y la tierra, en aquellas horas de oscuridad, Dios tomó mis pecados, los míos, porque la salvación es individual. Mis pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Amigo, ¿tú crees eso? ¿O acaso tú estás siguiendo alguna religión, haciendo algunas obras mediante las cuales piensas obtener el favor de Dios? Si estás haciendo eso, estás terriblemente equivocado, porque es solamente a través de la obra bendita y gloriosa de el Señor Jesucristo que podemos tener el perdón de pecados, la vida eterna. Es solamente a través de la muerte de Cristo que Dios dice en su palabra: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y los creyentes descansamos en esa gloriosa verdad. Fuimos redimidos. Se pagó un precio por nosotros, por nuestros pecados. Y nuestros pecados han desaparecido de la mente y de la vista de Dios para siempre. Él ya no se acuerda más de ellos. Y nosotros tenemos la plena certeza que somos del Señor y que pase lo que pase, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Nuestra fe no radica en ninguna religión, en ninguna iglesia, en ningún hombre, solamente en la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Y es el Señor Jesús el que nos salvó a nosotros. Él también quiere salvarte a ti, amigo mío. Y Él te invita, y Él te llama, y Él te dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Ven así como estás, porque la obra de la salvación es enteramente de Dios. Él va a quitar tus pecados, Él te va a perdonar, Él te va a traer a una nueva relación con Él, de enemigo de Dios a hijo de Dios. Amigo,
¿Por qué no lo haces en esta misma tarde? ¿Por qué no recibes el mensaje del Evangelio? ¿Por qué no recibes a Cristo y le tienes como tu Salvador personal? Y así cambiarás el destino eterno de tu alma y será el día más precioso si lo haces ahora por toda la eternidad. Amigo, de ti depende. Dios ya ha hecho todo, pero de ti depende el que quieras recibir esta oferta de salvación que Dios pone ante ti en esta tarde y que tú tienes la responsabilidad de decidir el destino de tu propia alma. Ojalá que escojas la vida y que puedas llegar a ser heredero también del cielo y de todas las promesas que tenemos los creyentes en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre celestial, con cuánto gozo y gratitud en nuestros corazones nos acercamos ante tu presencia, especialmente cuando al explicar estas verdades de tu palabra, nos damos cuenta cuán favorecidos hemos sido por tu gracia, cuánto amor fue desplegado hacia nosotros y qué maravilla que antes estábamos sin Dios y sin salvación, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero que ahora, por la muerte de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, ahora tenemos vida eterna y la gloriosa esperanza de estar con Cristo por toda la eternidad, alabando y glorificando su nombre. Cuánto deseamos su pronta venida, pero nos preocupan nuestros amigos, familiares de los creyentes, hijos incluso de creyentes, que todavía están indiferentes, que todavía no se dan cuenta de su condición y situación delante de Dios. Padre, pedimos que el Espíritu Santo pueda convencerles en esta misma tarde de pecado, de justicia y de juicio. Así encomendamos esta predicación, este anuncio del Evangelio, sus resultados en tus manos, pues confiamos en tu promesa que tu palabra no volverá vacía. Queremos pues quedar a tus cuidados agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.